Para tomar sus asientos, hermano. Dice Salmo 133, cuán hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuán hermoso es ver a la iglesia cristiana hoy con Cristo habitando junto en armonía. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Me gozo de poder verles, de poder estar con ustedes en la mañana de hoy, de poder estar una vez más en este incesante. Ya como nos fue dicho en la bienvenida, es un tiempo, vamos a decirlo así, para repotenciarnos. Cada vez que hacemos un evento de cualquier naturaleza, donde mayoritariamente estamos congregados cristianos, la figura que me viene a la mente es la figura de ese hombre de campo que detiene su labor para amolar sus herramientas. No está perdiendo el tiempo, todo lo contrario. Seguir trabajando con una herramienta anellada hace el trabajo más duro y más difícil. Pero si sus herramientas están amoladas, el trabajo va a ser más ligero y más provechoso. Aquí hemos venido precisamente a eso. Hemos tomado la ocasión de una casa de oración como parte medular de lo que constituimos como iglesia, con el propósito pues de celebrar a Jesús. Particularmente queremos celebrar la grandeza de su nombre el día de hoy. La idea es que podamos reflexionar, meditar, introducir esto en nuestros corazones y que esto nos anime a seguir haciendo el trabajo, para seguir ganando almas para Cristo, para seguir trayendo otras personas al redil, para que se complete el número de los gentiles y Cristo vuelva nuevamente. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia Filipenses, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 5. Filipenses 2, 5. Hasta el 9, que es el versículo lema de la actividad que estamos haciendo el día de hoy. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Padre, en el nombre de Jesús, en ese nombre que es sobre todo nombre, porque tú lo constituiste así, venimos ante tu presencia. Ese nombre que rasgó el velo y hoy nos da acceso a tu trono. Te rogamos que seas propicio en medio de nosotros, que tu presencia en la persona de tu Espíritu Santo sea visible y notoria como hasta ahora lo ha venido siendo, para que nosotros seamos instruidos a través de tu palabra, edificados. Y que tu palabra a ti vacía no vuelva, sino que en cada uno de nosotros haga en conformidad con el propósito que hoy le envías.
para que podamos correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante hasta que alcancemos la meta. Danos, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación, que abra los ojos de nuestro entendimiento y seamos capaces de comprender la herencia a la cual nos llamas, la gran salvación que nos has dado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estamos hoy reunidos celebrando el nombre del Señor, el nombre de Jesús, nombre sin igual. No hay otro nombre como el nombre de Jesús. Dios del Padre le ha honrado hasta lo sumo. Decir hasta lo sumo quiere decir que no hay nada más arriba de eso, salvo aquel que concedió la honra. Después de Dios, Jesús. Nombre sobre todo nombre. Pero no se llega hasta ese punto, vamos a expresarlo así en términos humanos, de la noche a la mañana. Hay un previo, un antes de, que está reflejado parcialmente en estos versículos que leí desde el 5 y es de lo que quisiera hablar el día de hoy. Lo primero que de alguna forma quiero hacer es retarte a meditar en profundidad con estos versículos, ¿no? Porque comienza esta parte, esta porción que he elegido, diciendo, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y luego dice, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso nos lleva a reflexionar, sin entrar en demasiados detalles, que obviamente se está refiriendo a Jesús hombre. Porque Jesús Dios ya tiene un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que es más alto que cualquier otro nombre. Es decir, hay algo, vamos a decir, misterioso acá, por cuanto Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, no hay nada por encima de Él. Él creó todo de la nada. Juan, cuando nos testifica acerca de Jesús, lo llama el Verbo, no lo llama Jesús. Dice, el Verbo estaba con Dios, el Verbo era Dios, y nada de lo que fue hecho sin el Verbo. Todo lo que quiero hacerte pensar es, Él no necesitaba nada de esto para que le fuera concedido un nombre sobre todo nombre. Él ya tenía un nombre sobre todo nombre. La razón de someterse a eso somos tú y yo. Y es lo que quiero que tengamos en cuenta. Porque a veces nosotros los hombres nos creemos la tapa del frasco. Y no. Somos una creación más de Dios. Una creación singular, única sí, pero una creación de Dios. La tapa del frasco es Dios, no nosotros. Entonces sí, todo esto que estamos hablando y que dice aquí es totalmente cierto, pero tiene, como les decía antes, un previo al cual él se sometió no por necesidad, sino por amor. Él no necesitaba hacer esto para que le dieran un nombre sobre todo nombre. Él ya tenía un nombre sobre todo nombre, porque Él es Dios. Y eso es lo que quiero que tengamos en mente, ¿no? Porque cuando estaban acá en la alabanza y adoraban, a mí me gustaría que usted siempre estuviera prestando atención, sobre todo cuando nos hemos reunido en el nombre del Señor. Porque aunque ministra a través de seres humanos, es Dios hablándonos. Y suelta cosas, vamos a decir así. Y el que la agarra, y el que no la agarra, pues dice, no, ahí no pasó nada, y no se sentía nada. No, realmente no, estuvo bajito y no lo agarraste. ¿De dónde nos sacó? A lo mejor los más jóvenes no tienen chance de pensar de dónde me sacó. Piensan que han tenido una vida tan limpia, que no es tan limpia, por cierto, que no entienden mucho eso de dónde nos sacó. Pero los más viejitos sí podemos pensar en dónde nos sacó. Y la idea no es recordar esta inmundicia, mucho menos regocijarnos en ella, sino
entender la razón de que tú hiciste lo que hiciste es porque yo estaba en esa condición y no podía salir de ella. Por más que me esforzara, por más que lo deseara, por más que quisiera, por más que lo intentara, no podía salir de ella. Y Jesús, Dios, lo sabía y decidió, no hay que hacer algo, porque hay que hacer algo es como que la necesidad de. No, él no tenía necesidad de. Él podía habernos condenado como condenó a los ángeles. Y los ángeles se rebelaron en contra de él y él dijo, ¿saben qué? Están condenados, se acabaron. Perdieron su oportunidad. Yo los creé como los creé para que vieran mi gloria y disfrutaran mi gloria y se embelezaran en mi gloria y ustedes decidieron rebelarse, rebelados quedan y están condenados. Pudo hacer lo mismo con nosotros los hombres. Él nos creó para que gobernáramos la tierra. Cuando vamos al relato de la creación de Adán y Eva, le dice, sojuzguen la tierra. Toda mi creación se sujete a ustedes. Son mi imagen, son mi reflejo. Me representan a mí en medio de esta creación y los he colocado por encima de ella. Pero quisimos ser igual a Él y caímos de ese lugar donde Él nos había colocado. Pudo haber dicho lo mismo. Se rebelaron los ángeles, se rebelaron los hombres condenados están. Entonces, esto que hizo no lo hizo por necesidad, lo hizo porque quiso. Y eso ya, permítame hablar como hablan los jóvenes, nos vuelan los topones. ¿Quién soy yo para que tú me visites? ¿Quién soy yo para que tú quieras que yo sea? Es que no se trata de ti, se trata de mí. Es que yo quiero. Y si yo quiero, ¿quién va a decir que no? En nuestro caminar, cuando logramos entender eso, ¿no? Como estamos en esta carne, a veces se nos va, vamos a decir, el yoyo, pero para el otro lado, ¿no? Entonces nos comenzamos a creer la gran cosota. Y el otro vez tiene que venir para ponernos en su sitio. No, la gran cosota soy yo. Tú eres solamente el fruto de mi querer. Y ese es el nivel que tienes, ese es el nivel que tenemos, ahí tenemos que quedarnos. Ahí estamos seguros. Ahí estamos bien. Ahora, vamos a ir viendo como que detalle a detalle esto que el Señor hizo por causa de nosotros. Y lo primero que dice, iniciando el 5, Pablo, usado por el Espíritu Santo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Nos está instando a ser igual a Jesús. No igual físicamente, ¿no? No como que, bueno, vamos a tratar de conseguir algún retrato de Él, vamos a ver si podemos, de todo lo que leemos, de todo lo que vemos, hacer una reconstrucción antropomórfica de cómo era Él, y entonces se la damos al mejor cirujano, opérame porque yo quiero ser igual a esto. No, no se refiere a esa igualdad. Y mucho menos a la igualdad de que, oye, soy igual a Él, me llamo Jesús. Oye, después que nos vino la luz y nos llamamos Jesús, debemos cambiarnos el nombre, ¿no? O por lo menos llamarnos por el segundo nombre. Dar gracias al Señor que somos latinos y nos ponen dos nombres. No, ya no me llaman más por ese primer nombre, ya no por el segundo, porque eso de llamarme como Él es como que va mucho, no demasiado. Se refiere a algo interno. Y Pablo lo expresa de esta forma: haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y no va a explicar cuál es el sentir, pero aquí el punto donde voy es: en mi fuero interno tengo que ser como Él. Y todos los que tienen años siendo cristianos saben que eso es lo más difícil. Lo más fácil es ser cristiano externamente. Venimos al culto, son 2 horas, 3 horas, bueno, en Altamira son 2 servicios, un poquito más, 5 horas, está bien. Me programa cristiano 5 horas. Y llego acá, soy el mejor de los cristianos, sonrisas van, sonrisas vienen, besitos van, besitos vienen, todo mansito, todo mal. Pero cuando termina el programa,
fácil ser cristiano de afuera, es difícil ser cristiano de adentro, porque te sorprendes con cosas que no se pueden ni contar, en tu intimidad, en tu privacidad. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Si comienzas a parecerte a mí desde adentro, te vas a terminar pareciendo a mí por fuera. Porque yo mismo voy a hacer el cambio, yo mismo voy a hacer la transformación, pero no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Por eso dejé para último renovar tu cuerpo en la resurrección. Lo primero que hice fue cambiarte por dentro. Te di un espíritu nuevo, te di un corazón de carne, para que pudieras pensar como yo y sentir como yo. Y cuando te sorprendas que no piensas así, que no sientes así, entonces hay lucha y batalla que hacer, la buena batalla de la fe, para pensar como Él, para sentir como Él. El sentir que hubo en Cristo Jesús está expresado de esta forma, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Saben, amados? Esto es algo así como que se escapa de nuestra capacidad de comprensión. Voy a explicar más adelante qué era lo que tenía por delante para no aferrarse a ser como Dios. Solo lo voy a mencionar acá. En el misterio de la Trinidad, porque Dios es uno, pero se manifiesta como tres personas. En esa manifestación de las tres personas, cada una de estas personas del único Dios asumió un lugar en la Trinidad, un lugar que tiene un orden jerárquico. El Hijo, que es Dios, se sujeta al Padre, que también es Dios. El Padre no es un Dios más grande que el Hijo, y por eso el Hijo se sujeta al Padre. No. El Hijo y el Padre son Dios igualitos, de la misma naturaleza, de la misma esencia. Pero ellos, impropio decir ellos, Él se organiza de manera tal que muestran un modelo de cómo es el deber ser. Y el Hijo es tan Dios como el Padre, pero el Hijo se sujeta al Padre. Y el Espíritu Santo es tan Dios como el Hijo y como el Padre, pero se sujeta al Padre y al Hijo. Así funciona. Si en la divinidad hay esto, más tendría que haberlo en medio, no más, porque nosotros tenemos estas debilidades, pero debería haberlo también en medio de nosotros. Porque es el modelo que Dios nos está dando. Somos igualitos, no hay uno más que otro, pero cada quien ha asumido un rol y lo ha asumido plenamente. En el rol que he asumido como hijo, yo me sujeto al Padre. En el rol que he asumido como Espíritu Santo, yo me sujeto al Padre y al Hijo. Y cuando se plantea la divinidad, ¿qué vamos a hacer con esta creación? Es como, vamos a figurarlo así, porque eso no está escrito, obviamente, ¿no? Está escrita así la primera conferencia que tuvieron, vamos a decirlo así. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Algunos que son contrarios a la Trinidad dicen, Dios estaba hablando con sus ángeles. No, los ángeles no tienen la imagen y semejanza de Dios. Dios estaba hablando consigo mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Elohim, el plural de Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y este hombre que creamos a nuestra imagen y semejanza está caído. Vamos a restituirlo. Oye, restituirlo significa, vamos a hacer esto así figurado, vamos a imaginarlo a nivel humano, permítame ese dejo de locura allí, ¿no? Eso significa hijo, eso significa verbo, porque en ese momento no se llama Jesús. Que tienes que hacerte como ellos. O sea, no lo haces tú. Estamos hablando como ser humano, eso no va a pasar entre ellos. ¿Ah? Oye, ¿sabes? Necesito, hermano fulano, para no poner ningún nombre, nadie se siente afectado.
que te den un par de meses, unos 3 meses de niño, porque no te vas tú, pastor. ¿Me bello? Es necesario entender eso para que entendamos nuestro el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No hay nada superior a ser Dios. No podemos ni siquiera aspirarlo, ¿no? Los que aspiraron a ser Dios, Satanás, el Señor no recuerda. Adán, cómete esta frutita que vas a ser como Dios. Moriste. Ese es el engaño que está detrás de todo esto. Eso fue lo que le dijo Satanás, cómetela. Él está mintiendo, él sabe que si te comes esto vas a ser igual que él. Oye, como que, sí, me gusta ser como él. ¡Guau! ¿Viste? No podemos ni siquiera aspirar a ser como él, de lo que él representa, de lo que él es. Es como para decir, esto es lo máximo. Y ahora vamos a traerlo a nuestra esfera, porque a veces Dios nos demanda cosas. Puede mandarla a través del pastor, vete 2 o 3 meses para ir. Si usted cree que yo soy un siervo de Dios, yo me abstengo de decir muchas de esas cosas porque no quiero meterme en camisa de 11 varas. Pero sé que el Señor nos usa a los siervos de Dios de una u otra forma, de otra manera. O sea, a Bernabé no se le presentó Dios para decirle, tú te vas a encargar de la iglesia de Antioquía, ¿no? Lo llamaron los apóstoles y le dijeron, Señor Bernabé, suba a Antioquía a ver qué está pasando. Y Bernabé dijo, sí Señor, yo voy para allá. ¿A qué no se aferró Bernabé, que quizás tenía en Jerusalén, para decirle sí a los apóstoles, creyendo que el Señor estaba hablando, e irse a Antioquía a ver qué estaba pasando allá y allá? No con la comodidad de Jerusalén, de una iglesia establecida, de quizás una alabanza tonante, y quizás, no sé, cualquier cantidad de comodidades, sino llegar a una iglesia que no tiene absolutamente nada, que comenzar a poner las bases de todo, pero entender, Dios me está llamando, Dios me ha enviado, no voy a estimar nada a que aferrarme para obedecer y hacer lo que Dios me está diciendo. Me lo había dicho a través de los apóstoles, no me lo he dicho él directamente. Eso es lo que nos está queriendo decir este versículo atrás. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿A qué te estás aferrando? ¿A tu título? ¿A tu profesión? ¿A tu honor? ¿A qué te estás aferrando que te impide hacer lo que Dios está demandando de ti? ¿A tu nombre, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a un hombre, a una mujer, a un niño, a un carro? ¿A qué te estás aferrando? Y una vez que descubras a qué te estás aferrando, compáralo con Dios. Imagínate que Dios dice, no. Yo no. Mejor vamos a dejar que se condenen. Mejor vamos a dejar que se pierdan. Yo no voy a dejar mi condición de Dios. Y menos para ser como ellos. Necesitamos poner esto en balanza para poderlo entender, ¿no? Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, de creador a criatura. O sea, no fue cualquiera. Isaías 40. Él no se cansa. ¿No has escuchado? ¿No has oído acerca de Dios? Él no desvanece con cansancio. Entonces leemos en Juan capítulo 4, era mediodía y Jesús estaba cansado. En su condición de hombre comenzó a experimentar cosas que como Dios le eran ajenas a su naturaleza, no a su conocimiento, porque Él es omnisciente, es todopoderoso, nada hay que se escape de su conocimiento, nada hay que Él no sepa, pero una cosa es que lo sepa y otra cosa es que lo experimente.
Y aunque hay una gran distancia, porque nosotros obviamente, entre nosotros, si alguien no ha experimentado algo, aunque lo sepa, lo despreciamos porque no lo ha experimentado. Tú no lo has experimentado, tú no me puedes comprender, tú no me puedes entender. Y siendo seres humanos tienen algo de razón, pero siendo Dios, no. Dios no necesita experimentarlo para comprenderlo y entenderlo. Dios lo sabe, porque en su condición de Dios lo sabe total y completamente. Pero en la humillación que era necesario hacer por causa suya y por causa mía, decidió: no solamente lo voy a conocer, lo voy a experimentar. Y lo voy a experimentar en todo su proceso. Voy a tener un periodo, vamos a ponerlo en función del conocimiento que nosotros tenemos, de más o menos 18 años, que voy a depender de otros 2 seres humanos que yo creé. Voy a depender del seno de una mujer que yo creé para no morirme de hambre. Y entonces suena ese salmo ahí: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Si yo tuviera hambre, porque es que no tengo hambre. Pero si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es la tierra y su plenitud. Pero comenzó a experimentar hambre. Necesitó de un hombre de Dios como José para que lo protegiera de el celo y la envidia de Herodes. Que pudiera escuchar la voz de Dios y pudiera agarrar ese bebecito y llevárselo y esconderlo. Ese bebecito que creó a José, ese bebecito que creó a Herodes, ese bebecito que sabía todas las cosas, porque su condición de Dios se despojó de ella, del honor, de la gloria que eso significaba, pero no de su naturaleza. Él seguía siendo Dios, pero no iba a actuar como Dios. Y no hay ningún bebé que pueda defenderse a sí mismo, ¿no? Eso que te ven las comiquitas, eso es cuánto camino. Los bebés necesitan que los defiendan. Y él decidió someterse absoluto, total y completamente todo. Y así puedo continuar con la lista de cada una de nuestras limitaciones a las cuales él se sometió voluntariamente, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. No hay detalles de la infancia del Señor. Así que no podemos decir más allá de lo que la Escritura dice. Pero sin embargo, podemos, en base a la experiencia que nosotros tenemos, porque somos humanos, pues, y tenemos una experiencia humana, pensar. Quizás en algún momento se enfrentó a algún grandulón que le dio un poquito. Yo te pudiera destruir, yo pudiera estar listo. Y tengo que calarme que me dé un poquito. Por decir una bobería, pero es como para entender dónde yo estaba y lo que ahora me he convertido, pero por amor a ellos. Hayan vosotros el mismo sentir en Cristo Jesús. Cuando William Carey decidió: no me voy a aferrar a ser un ciudadano británico, no me voy a aferrar a vivir en esta modernidad, considerando aquel entonces finales del siglo XVIII. Me voy a ir a la India, a vivir con esos incivilizados, a vivir con ellos que no saben nada, que no tienen derecho, que no tienen nada, quizás me pueden terminar matando allí. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan conocer de quien yo he conocido. Ellos también necesitan a alguien que les anuncie, que les diga: son dignos de ser amados como yo he sido digno de ser amado. Así como él se despojó a sí mismo, yo también me puedo despojar a mí mismo por amor a aquellos a quienes el Señor me está buscando o me está enviando a alcanzar. El Señor no nos llamó a sentarnos aquí en esta silla y a engordar, no. El Señor nos llamó para que nos multiplicáramos, así sea uno. Oye, te ponen estos ejemplos, pero no tienes que ir tan lejos. Multiplícate en un vecino solamente. Multiplícate en un empleado, un compañero de trabajo tuyo. Multiplícate en un compañero de tu universidad. En uno al menos, multiplícate. Porque para eso nos llamó el Señor. Allá arriba no nos podemos presentar con manos vacías. Y tenemos que pensar: me tengo que desprender de esto. A lo mejor se presenta una situación, ¿no? Y ya somos cristianos como que ya un poco más maduros por acá y hemos establecido una dinámica de vida. Me tengo que
despojar de mi sábado de familia para poder ir a alcanzar a estas personas, porque no hay otro día que pueda hablar con ellas, sino que sea el sábado. Entonces no me voy a perder a mi sábado, y mi sábado no me lo van a mover, nadie me lo va a quitar. Yo lo voy a despojar de eso y voy a ir para alcanzar el alma. Para no irnos quizás tan grande a que me voy a mover de lugar, de sitio, sino aquí en el ahora. De qué cosas me desprendo, de qué cosas me sacrifico, de qué cosas dejo por amor al Señor. Para imitarlo, para que haya en mi corazón el mismo sentir que hubo en el corazón de Él. Porque eso es lo que nos está diciendo acá. Ahora fíjense, quiero rápidamente, porque sería quizás otra prédica, ¿no? Pero para que entendamos la necesidad de hacerse hombre. 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán es Jesucristo. Básicamente lo que Dios nos está enseñando acá, y voy muy rápido con esto, es, para poder salvarlos se necesita un segundo Adán. Y ninguno de ellos puede ser un segundo Adán. Porque ya no está establecido que yo vaya a hacer otra vez un muñequito de barro con las manos y le vaya a soplar. No, ya yo determiné que luego de ese que hice, de aquí en adelante se iban a reproducir en términos biológicos, como todos sabemos, y en términos divinos, haciendo, ¿en qué momento? Eso está por determinarse, es toda una discusión teológica, insuflar alma en esa criatura y que entonces haya otro hombre o otra mujer. Necesito irrumpir en ese mismo ciclo que yo he creado para que aparezca un segundo Adán. Y ninguno de ellos puede hacerlo. Es decir, por la misma creación estábamos irremisiblemente condenados a la perdición, a menos que Él irrumpiera en la historia e hiciera un quiebre. No podía hacer otra creación porque entonces no sería hombre. Tenía que ser un hombre para que pudiera redimir al hombre. Y por eso tenía que hacerse como un segundo Adán. ¿Y cuál es la condición de Adán en términos básicos generales? Lo creó de una forma tal que tenía la potestad de decir sí o no al pecado. Es decir, tenía la facultad de obedecer. El hombre caído no tiene la facultad de obedecer. Usted y yo tuvimos nuevamente la facultad de obedecer cuando el Señor nos llamó a ser parte de su iglesia y nos restituyó esa capacidad. Pero antes éramos criaturas caídas, incapaces de acercarnos a Dios. Así que este segundo Adán tenía la facultad, al igual que el primer Adán, de obedecer a Dios. En aquel entonces, Adán, nuestro padre, un solo mandato, en este caso, toda la ley que la tenía por delante. No un solo mandato de no comer de esto, sino toda la ley que tenía por delante. Así que nos explica Romanos 5, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Él vino para obedecer. Y la única forma que pudiera obedecer era siendo un segundo Adán. Es decir, no contaminado por el pecado. Directamente Dios tenía que ser su Padre. Jesús es el Hijo de Dios, no porque es el Verbo, aunque indiscutiblemente en la Trinidad ocupa esa posición de Hijo. Es el Hijo de Dios porque literalmente Dios lo engendró en María. Nace sin pecado y hace lo que no hizo Adán. Adán transgredió y por la transgresión de Adán vino la condenación para todos nosotros. Él no transgredió. Él se comportó justamente. Justamente quiere decir que obedeció. Por la desobediencia de Adán, todos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia y la justicia de ese segundo Adán,
Los muchos, no todos, los muchos, los que creen en Él, y a nosotros nos ha sido la facultad de creer en Él, porque eso tampoco se le da a todos, tenemos que ser agradecidos por eso. A los que creen en Él, somos constituidos justos. No había otra forma de que usted y yo alcanzáramos salvación, sino a través de la obediencia de este segundo Adán. Por eso tenía que hacerse hombre. Por eso tenía que, vamos a decir, pensarlo. Ok, tengo que dejar todo esto. Puedo mencionar frases y es cuestión solo de imaginárselo porque nadie lo ha visto. ¿Qué es lo que tengo que dejar? Tengo que dejar mi trono, tengo que dejar el salón del trono, aquí donde están los 4 querubines todo el tiempo, santo, santo, santo. Aquí donde están los 24 ancianos que se postran de continuo. Aquí que tengo delante el mar de cristal. Camino en la nueva Jerusalén que yo he creado, con calles de oro, donde todo es resplandeciente, donde se hace mi voluntad y nada más, para ir a vivir en esa tierra caída como uno de ellos. Pero sí, vale la pena porque yo los quiero rescatar, porque yo los quiero salvar. Porque quiero hacer lo que tengo que hacer para que luego ellos, creyendo en mi nombre, puedan ser declarados justos y ser partícipes de lo que yo soy partícipe. Y en esa condición se presentó acá y cumplió. Jesús entonces es el siervo obediente. Y por eso las características, yo he dicho muchas cosas para tratar de que fijemos en nuestra mente y bajemos a nuestro corazón elementos que de repente se nos escapa con una simple lectura, pero en el texto lo único que Pablo va a resaltar es un elemento: obediencia. No va a resaltar ningún otro, uno solo: obediencia. Dice, y estando en la condición de hombre, ya en esa condición se humilla a sí mismo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. Amén. No sé si usted entiende vamos a decirle, lo que implica ese amén, que aunque le he dicho uno solo, todos vamos a ser sometidos por allí. No hay otra forma de que crezcamos, no hay otra forma de que realmente seamos constituidos hijos, sino es a través del sufrimiento que produce la obediencia. Porque sabe cómo somos nosotros y dice, si tú quieres mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo. Porque tu naturaleza rebelde no va a querer ser mi discípulo, va a querer ser lo que le dé la gana. Y mis exigencias van a demandar que tú te niegues a ti mismo. ¿Será que en algún momento voy a sentir como tú sientes desde la perspectiva de hacer lo que tú quieres que haga, como que todo fluye fácil como una autopista, si el día que te mueras, que ya no tengas ese cuerpo? Pero mientras tengas ese cuerpo, vas a tener que luchar contra ti mismo todos los días, sometiendo ese cuerpo, crucificándolo para que no hagas lo que ese cuerpo quiere, sino lo que yo te demando y te hagas obediente, así como yo me hice obediente hasta la muerte si es necesario. Y en el caso de Jesús no había vuelta atrás, tenía que hacer hasta la muerte. Si Jesús no moría como todos los demás hombres, no había posibilidad de redención. Pero él no tenía por qué morir, porque él no tenía pecado. La muerte es consecuencia del pecado. Así que a él no lo matan, él se entrega. Nadie me quita mi vida, dice Jesús, yo la pongo. Porque por no ser pecador, él tenía dominio sobre su vida. Los pecadores son los que mueren, no los no pecadores. Así que asumió eso. Y no solamente asumió eso, sino, no cualquier muerte, sino dice, y muerte de cruz. Más allá, ¿no?, de lo horrible que es la muerte de cruz, es la vergüenza que trae este tipo de muerte. Era la muerte reservada para los peores criminales. Eso de la perspectiva de la legislación romana. Pero de la perspectiva de la legislación hebrea, todo el que moría colgado en un madero era maldito. Maldito todo aquel que muere colgado en un madero. No es frecuente ni común concebir dentro de la historia hebrea que ellos practicaran a propósito de este tipo de muerte. Los romanos sí. Y cuando lo introdujeron, vamos a decir de manera más popular, donde ellos estaban, lo cual incluyó obviamente Israel,
se convirtió en todo un tema, porque todos los que morían así eran malditos por la ley. Y esto era necesario para que la maldición del pecado cayera sobre Jesús de manera injusta. Y la angustia, vamos a decir, ese momento ahí de diatriba con el Padre en su condición de Jesús, del hombre, sí, tiene que ser así, tú lo sabes. De nuevo nos estaba dando un ejemplo, él obviamente que lo sabía, pero es para también poner el grado de entrega. Esa oración, ese también es digno que usted estudie, porque iba a aparecer otra criatura para fortalecerle, un ángel. ¿Cómo es que el Creador necesita alguien que lo fortalezca? Él es el que fortalece a los demás. Pero que ahí estaba actuando Jesús, el hombre, por amor a ti y a mí. Y aparece el ángel para fortalecerle y él va a la cruz. ¿Sabes? En la cruz se concreta el más maravilloso plan de redención que Dios jamás haya creado y que no se lo había revelado a nadie. Ni siquiera el más sabio de sus ángeles sabía qué estaba pasando. Por supuesto que sabían quién era. Los demonios lo testificaban. ¿Qué tienes conmigo, hijo de Dios? ¿Has venido a atormentarme antes de tiempo? Ellos se sabían ya condenados. Sabían quién era Jesús. ¿Qué hace aquí en la tierra en forma humana? ¿Para qué hiciste eso? Desconocían. No lo sabían. No lo sabía ni siquiera Satanás, que el Señor lo reprenda. No lo sabían los príncipes de este mundo, porque la Escritura dice, si los príncipes de este mundo hubiesen sabido lo que eso significaba, jamás le hubieran dado muerte. Porque esa era su condenación. En la muerte y posterior resurrección alcanzó victoria. Y el sentido de sus palabras en la cruz son exactamente eso. Cuando dice, consumado es, y entrega el Espíritu, la victoria ha sido sellada para nosotros los hombres. El lamento del diablo, que el Señor lo reprenda cuando eso sucede, es que no los voy a poder arrastrar a todos conmigo al infierno. Porque con esa victoria hay una parte que Él ya determinó que va a ser salvada, que va a ser redimida, que va a ser restituida, porque así Él lo quiso. De nuevo, como nos dijeron en la alabanza, ¿de dónde me sacó? Pero ¿hacia dónde me lleva? Porque no me sacó sin propósito. Y no me sacó porque yo lo mereciera. Me sacó porque Él quiso. Y nos está llevando a este lugar de gloria. Una gloria que experimenta Él primero. Y ahí es donde entonces llegamos a ese versículo que hemos escogido como lema del evento. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. ¿A quién? ¿Al verbo? No, el verbo no necesitaba ser exaltado. A Jesús el hombre. Aquel que se humilló a sí mismo. Al segundo Adán. Lo que Dios había planificado para el primer Adán, que nunca sabremos qué era. Pero definitivamente estaba la posibilidad de que ese primer Adán obedeciera. Que ese primer Adán le hubiese dicho ayer a la serpiente, no vamos a comer de eso, no vamos a creer tus mentiras, vamos a obedecer a Dios. Y hubiese entonces alcanzado gloria en base al plan que Él tenía establecido. Y digamos una gloria que el Señor ya había ideado, porque esa es otra cosa, es que nosotros nos creemos tanto la tapa del frasco, es que creemos que somos tan perfectos. Amados, somos criaturas. ¿Qué quiere decir somos criaturas? Que tenemos limitaciones. Y Dios nos creó como nos creó, y eso es lo que tenemos y no tenemos más. No crea que tiene más de lo que realmente tenemos, porque no tenemos más. Tenemos lo que Él nos dio porque Él nos creó. Vamos a ponerlo a nivel de tecnología para entendernos. Por más que, permítame decir, no sé mucho de eso, ahorita lo tengo, me voy a corregir, que una y 7 comienza a decir, yo creo que como una y 9, y te creí 7 y 7 te queda, punto. ¿Por qué? Porque el Creador lo hizo así, y no te dice como otro, después creó otro y le dice más grande que tú, y yo soy el Creador, y ya listo, me da la gana de hacerlo así, punto.
Como en esta bajeza que tenemos, no hemos creído como Él, hemos pensado que nosotros podemos decirle a Él, tú no eres justo, o decirle a Él cosas como que no sabes bien lo que estás haciendo, no es así que se hacen las cosas. ¿De cuándo la Escritura le dice al Creador? Pero esa es nuestra naturaleza. Adán no lo logró, cayó, vino el segundo Adán, y es este segundo Adán que, habiendo vencido, lo coloca Dios por encima de todo. Y los cosas me pueden ir acompañando acá. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús, el hombre, Yeshua HaMashiach, Jesús, el Mesías. Jesús, el Cristo, colocó al hombre, la creación, en el lugar que Dios había pensado y diseñado para él desde el principio. Y voy a decirlo así desde el principio porque vamos a decir, este tipo de hablar cabe entre nosotros que somos seres humanos, pero si lo analizamos con detalle, a pesar de todo lo que ha sucedido, que ha implicado la pérdida de la mayoría de la creación humana, porque el camino que conduce a la perdición es amplio, espacioso, y son muchos los que entran por ella. Este estado postrero con el segundo Adán es superior y mejor que el estado que quizás hubiésemos logrado con el primer Adán. Es decir, que a pesar de la caída, a pesar de la maldición, a pesar del pecado, a pesar de la muerte, con la intervención de Jesús y la redención de Jesús, para aquellos que hemos creído en Él, el estado posterior es superior al que hubiésemos quizás alcanzado con solamente Adán. Porque el que hemos alcanzado con ese, y no puedo ir más allá porque el tiempo se agota y la parte que quería predicar es la parte anterior, no la parte posterior, pero un poco para que ustedes entiendan. Vean después en su casa Apocalipsis capítulo 5 y vean el hombre, no el verbo, el hombre, el cordero inmolado, el león de la tribu de Judá, el hombre, el segundo Adán, victorioso, el segundo Adán obediente, el segundo Adán declarado justo, el segundo Adán declarado vencedor, el segundo Adán declarado cumplidor del pacto, el segundo Adán alcanzando victoria. ¿Cuál es la recompensa del Padre? Ven, hijo mío, hijo segundo Adán, no verbo porque el verbo es Dios con él, hijo segundo Adán, ven, hijo mío, y siéntate a mi diestra. Por eso cuando decimos que no hay creación más excelsa que el hombre, que somos la pieza maestra de Dios, es porque Él lo ha decidido así, no porque nosotros nos veamos, hoy mira qué guapo soy, no, es que Él lo decidió así. De todo lo que he creado, de ángeles, de hombres, de animales, de piedras, de las galaxias, las estrellas, he determinado que mi máxima creación sean ustedes los hombres, a quien puse en ustedes mi imagen y mi semejanza. Y ahora habiendo sido redimidos, habiendo sido salvados, los quiero aquí a mi diestra. Y toda la creación va a reconocer lo que Él ha hecho. Porque hay un giro de timón ahí en Apocalipsis capítulo 5 hasta el capítulo 4, todos los seres angelicales, toda la creación alababan al que está sentado en el trono. Pero a partir del capítulo 5, el cielo, la tierra, lo que está debajo de la tierra, lo que hay en los mares, cantan y alaban y adoran al que está sentado en el trono y al Cordero. Y nosotros tenemos parte ahí con el Cordero. Porque Colosenses dice que usted y yo estamos en lugares celestiales sentados a la diestra de Dios, sentados a la diestra del Hijo.
el Hijo, el hermano mayor, el primogénito entre los muertos, que nos ha adoptado como sus hermanos, nos dice: yo voy a compartir la gloria que me ha dado mi Padre, la voy a compartir con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Y así como el Padre me ha invitado a que me siente a su diestra, yo los invito a ustedes que se sienten a mi diestra. Y toda la creación en pleno lo va a reconocer. No somos Dios, jamás seremos Dios. Pero cuando estemos en esa condición, y la creación nos vea, porque el Señor va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Y crear cielos nuevos y tierra nueva quiere decir en su total amplitud. Habrá seguramente un reino mineral, un reino vegetal, un reino animal. Y toda esa creación nos verá a nosotros, lo que quedamos de la creación anterior, y alabará al que está sentado en el trono. Lo único que se le debe gloria, honra y alabanza, porque Él es el Dios. Pero a estos que están acá, a nosotros que están acá, dicen: ahí van los hijos del rey, ahí van los hijos del Padre, ahí van los hijos de Dios, ahí va su imagen y su semejanza, ahí van los que gobiernan en su nombre, porque fue lo que hizo al principio. Después que creó todas las cosas, levantó al hombre y le dijo: sojuzga la tierra, levántate, gobiérnala en mi nombre. Gobierna sobre los animales, gobierna sobre los peces, gobierna sobre las aves, gobierna sobre el mundo vegetal, gobierna sobre el mundo mineral. Yo te he colocado en este lugar de honra y allí te voy a restituir, allí te voy a colocar nuevamente. El nombre, sobre todo el nombre que me ha sido dado, lo voy a compartir ampliamente con ustedes. Amados, si no vale la pena eso para yo negarme en esta vida y pelear la buena batalla de la fe, no sé qué es lo que vale la pena entonces. Para negarme a mí mismo, para rechazar cualquier cosa, y no me voy a pegar a ningún honor, no me voy a pegar a nada, no me voy a pegar a ninguna profesión. Quieren decir: oye, botaste por la ventana tu futuro, hiciste di lo que quieras, porque lo que me espera, que todavía no se ha mostrado, que todavía no se ha revelado, cuando se revele, cuando se muestre, la razón a Juan que dice que vale la pena purificarse, porque tenemos grandes y preciosas promesas. Póngase de pie, amado hermano. Póngase de pie, vamos a adorar que vive por los siglos de los siglos. Ahí cierran tus ojos y comienza a hablar con el Rey. La alabanza nos va guiando en la oración. Vamos, hermanos, es un momento de conectarnos con Él. Aleluya, Señor. Muévete, Espíritu Santo. Muévete, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Mi transgresión tú perdonaste. Manos levantadas hacia el cielo. Y nada no será. Espíritu de salvación. Hermoso su nombre. Escucha la voz del Padre. Hermoso su nombre. Aleluya. El nombre de Jesús. Dígame aquí, Señor. Tan hermoso su nombre. Aquí estoy, Señor. Nada se iguala. Tan hermoso su nombre. Para Dios. Manos levantadas hacia el cielo. Espíritu de Dios está en este lugar. Aleluya. Aleluya. No tiene por qué sobre la muerte. Abandonaremos la tumba junto con Él para reinar. Aleluya. Santo.
Gloria sea su nombre, aleluya. Había que el Espíritu de Dios venga sobre ti en esta hora. Déjalo que se mueva en ti. Déjalo que se mueva en ti. Deja que te venga su poder. Existe sobre ti, Espíritu de vida. Espíritu de poder para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya. El Salvador está aquí en medio de nosotros. Está moviéndose en medio de tu casa, en medio de tu iglesia. Aleluya. Aleluya. Santo, 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 santo. Aleluya. Un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Al único y sabio Dios, al Rey eterno e inmortal, para él sea la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Aplaude el que él vive y reina para siempre.